Primer mes de mucha movilización para la Iglesia Argentina, semestre quise decir, y también unos últimos meses bastante movidos para el Arzobispado de Rosario. Por eso estamos con el Monseñor Eduardo Martín en los estudios de Rosario de Tarde. Gracias por venir. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Toda la semana pasada estuvo participando en Pilar de la Asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina. Sí. ¿Qué puede decirnos ahí de este encuentro de arzobispos? ¿Cuál ha sido la conclusión y cuál es la preocupación principal de los obispos? Bueno, ahí nos reunimos todos los obispos del país, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Y bueno, compartimos algunas inquietudes, algunas más de la vida dintra de la Iglesia, como es el tema de las vocaciones sacerdotales. Para nosotros es un tema vital, digamos, ya que el sacerdote es el ministro que representa a Jesús y que celebra los sacramentos, especialmente la Eucaristía, el perdón de los pecados, que si nos faltan sacerdotes no. Y está en crisis eso, ¿no? Y sí, yo diría que hay una disminución de las vocaciones. Nosotros aquí, gracias a Dios, tenemos, pero se necesitan más. Se ve que es una ley evangélica, ¿no? Porque Jesús dijo, rueguen al dueño de la mies es mucha, si la cosecha es mucha, pero los operarios son pocos. Rueguen al dueño de la mies, o sea que se ve que eso ya queda como una consigna siempre, pero evidentemente que en otros tiempos ha habido más. Estamos ordenados 2 sacerdotes ahora hace poquito, y ya ordenado en estos 2 años unos 6 sacerdotes. Muchos dicen que serían necesarias algunas medidas del Vaticano para aumentar las vocaciones. Claro, y bueno, hay justamente uno de los temas que estuvimos tratando como los criterios para una pastoral de la vocación, ¿no? De las vocaciones. Y lo otro que es fomentar la vocación del diaconado permanente, que no celebrar la misa y la confesión, pero sí la predicación, el bautismo, los casamientos, es decir, los diáconos permanentes. Aquí tenemos muy pocos y yo estoy animando a la Escuela de Ministerios a que pronto podamos tener, porque habría muchos varones casados que estarían dispuestos a prepararse para el diaconado permanente. Así que claro, eso es un cauce que yo quiero desarrollar aquí, ¿no? ¿Y cuál es la otra preocupación que trataron? Bueno, el tema de la familia también. Pues recordarán que el Papa, después del sínodo, sacó la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la alegría del amor. Entonces, cómo animar a los jóvenes a prepararse al matrimonio. Hoy el matrimonio también está en crisis. Hoy, bueno, todas las certezas se han caído hoy, ¿no? De eso. Todas las instituciones. Sí, las culturales. Si claro, y bueno, entonces animarlos a una, claro, nosotros planteamos algo sólido y vivimos en una cultura líquida, claro, según Zygmunt Bauman, ¿no? Sociólogo polaco, ¿no? Dice, vivimos en la cultura líquida, la sociedad líquida, ¿no? Todo pasa, fluye, todo pero sin ningún tipo de solidez, ¿no? Y vos sabés que una vez le preguntaba a una química cuál es la diferencia entre el líquido y el sólido. El líquido no tiene forma, claro, adquiere la forma de lo que lo contiene y prevalece en el líquido la fuerza de dispersión sobre las de atracción. En cambio, en lo sólido tiene forma y volumen y prevalecen las fuerzas de atracción, claro, sobre la de dispersión. La Iglesia, cuando plantea el matrimonio, lo plantea hasta una unión hasta la muerte, y hoy eso es muy difícil. Entonces, claro, y vemos las realidades, ¿no? Dolorosas, la mayoría de ellas. Entonces, así que diga, bueno, toda nuestra preocupación de cómo volver a presentar a la luz de la fe, y primero presentando a Jesucristo, porque si no presentamos a Cristo, lo otro queda como sin entenderse del todo. Así que bueno, estuvimos charlando bastante sobre eso, ¿no? Y también sobre el tema de drogadependencia también, claro, sí. Claro. Les preocupa mucho, bueno, el encuentro de los sacerdotes liderados por el... Claro, el padre Pepe Di Paola está dentro del... digamos, nosotros tenemos diversas comisiones, una comisión, claro, de pastoral social, y dentro de la pastoral social hay una comisión de drogadependencia, claro, que está a cargo del obispo Monseñor Fernando Maletti, y digamos, como el secretario ejecutivo, el coordinador es el padre Pepe Di Paola. Claro, y acá en Rosario el padre Fabián Belay, que tiene una participación. Bueno, Fabián, él participa como, claro, delegado de la pastoral, claro, de la drogadependencia del arzobispado en ese encuentro. Sí. Ahora justamente el padre Belay va a Roma, porque hay un encuentro en el Vaticano sobre también el tema de narcotráfico y drogadependencia, que lo mismo como estos encuentros que fomenta la Academia Pontificia de Ciencias,
que el año pasado fue la intendente de aquí, ¿no es cierto?, Sí, Mónica sí. Fein, que Sí. fue invitada al encuentro de alcaldes, Claro. ha habido también un encuentro de Con el de tema del medio jueces, ambiente etcétera, el fue medio ese ambiente, año, eso fue el claro. medio ambiente, ahora un encuentro de jueces, y ahora, bueno, es un encuentro también internacional. El Vaticano trabaja con una fundación mentor de la Reina de Suecia, que colaboran en todos estos temas, así que, bueno, yo lo animé mucho a que fuera para que, digo, mirá, vos sos una persona muy preparada en este tema, muy solvente en lo que y muy trabajador también, así que digo, te andá a Roma, digo, porque te va a hacer bien a vos, pero a su vez también podés vos Claro, aportar. a ver qué trae, claro, para claro, Rosario. Hay gran claro, preocupación sí, sí. también acá en Y Rosario. sí, sí, ¿Usted sí. está de acuerdo con esto de la declaración de la emergencia? Bueno, nosotros entendemos que todo lo que se pueda hacer digamos, declarar emergencia, que significa como poner en alerta, ¿no? No entiendo exactamente todo lo que significa legalmente o jurídicamente cuando se declara una emergencia o todos los alcances que eso tiene, pero ciertamente que ya el nombre, decir emergencia, es poner en alerta, ¿no? En que tomemos conciencia, sobre todo del daño, ¿no? Porque cuando uno, digamos, ve digamos, los restos del naufragio, digamos, ¿no? O sea, los náufragos, uno ve los náufragos, ahí es cuando vos decís, mirá lo que... Porque después hay mucho discurso, ¿no?, sobre de legalización, esto, que sí, que bla, 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 pero, digamos, cuando uno ve los resultados, está bien, habrá personas que podrán dominarlo, será una cuestión social o de divertimento, pero uno sabe cuando está en una puerta, pero no sabe después dónde puede terminar, ¿no? Entonces, en ese sentido, daña. Y claro, uno dice con el cigarrillo, por ejemplo, uno ve que hay tanta campaña contra el cigarrillo que está bien, no así contra las drogas, ¿no? No se ve, por lo menos yo no la escucho. Y el cigarrillo es una droga que me quita la vida así a largo plazo, ¿no? Y no me quita la conciencia, no me quita la voluntad, ¿no? Digamos, en cambio, cuando una persona empieza a consumir y se hace adicto, termina así, siendo inútil. Pobre, digamos, pero queda como incapaz de asumir responsabilidades, familia, llevar a una familia adelante. Hay ciertos reclamos sociales que hay una parte de la sociedad que se la hace a la Iglesia, y en particular, no es porque la Iglesia lo tenga que resolver, pero sí en definitiva porque considera que es parte de la situación por la cual algunas cosas no se modifican. Concretamente, cuando se hizo el Congreso de Mujeres recientemente, hubo una situación muy especial para con la Iglesia, ¿no? De pintadas en cuanto a referencias y en pedidos. Bueno, ¿cuál es la postura de la Iglesia ya se sabe, frente al aborto, por ejemplo, cuál es la postura, pero me refiero frente a este tipo de solicitudes sociales? Bueno, yo digamos, está bien, yo digo, lo que me parece que, por lo menos en algunos grupos, lo que falta es el mínimo respeto, ¿no? Yo creo que digamos, nosotros, bueno, planteamos humildemente lo que es nuestro parecer, pero evidentemente las consignas que escuchamos no eran muy amigables, ¿no? Yo digo, citando una frase de Juan 23, la Iglesia tiene enemigos, pero ella no es enemiga de nadie, pues nosotros no tenemos a las personas como enemigas, ¿no? Pero sí, bueno, no sé, allí, digamos, había puntos que me parece que eran, digamos, el problema del trabajo de la mujer, el problema de la trata de personas. Nosotros estamos totalmente en contra de la trata de personas, en contra de la violencia de género, en contra del trabajo esclavo de los niños o de todo lo que significa. Bueno, digamos, una cantidad de cosas que la Iglesia está favorable. Ahora, el tema del aborto, planteamos más bien, estamos a favor de la vida, no a favor del aborto, pero no lo planteamos desde un punto de vista dogmático, no lo planteamos desde un punto de vista, porque en el ruedo público compartimos con la vida con personas que piensan de otra manera, hay una pluralidad Sí, en la sociedad. moral, en realidad, no dogmática. Claro, moral y humana, ¿no? Humana. Entonces, si yo tengo argumentos para estar en contra del aborto, no son argumentos que los saco de la Biblia, aunque la Biblia me diga en el mandamiento no matar, pero los saco cuando discuto, cuando voy a un foro, doy razones, ¿no? Y razones antropológicas, razones humanas, ¿no? Que, por ejemplo, recuerdo
Y mira, yo, si me salió el tema del aborto, ¿no? Pero el veto que el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, agnóstico, socialista, dio a la ley de aborto de su gobierno anterior. Las razones que da, dice, el grado de civilización de una sociedad se mide por la defensa de los más débiles. Desde que la ciencia ha descubierto que el óvulo fecundado ya es una unidad humana, que el ADN, aunque haya un despojo humano que hace de siglos se puede detectar que es de un ser humano y no de otro ser, dice, cuidar al más débil es el grado de civilización. Claro. Entonces, o sea, da razones, digamos, nuestra discusión es en el ámbito público, no desde el punto de vista de la religión. Desde la religión yo lo tengo claro. Claro. Pero bueno, desde... de alguna manera lo que planteaban en ese momento las mujeres y que siguen planteando muchos sectores políticos, tiene que ver con dar la discusión política, más allá de la postura de la Iglesia, que de alguna manera, como usted dice, también tiene una postura determinada política y con argumentos más allá de los religiosos. Lo que algunas mujeres cuestionan es que no se dé la discusión o que no se trate. Y eso, bueno, eso ya es problema de los políticos, claro, no de la Iglesia, sí, digamos. En ese momento, es decir, bueno. No tengo que explicarle yo que, digamos, que hay una suerte de concepto histórico del poder que tiene la Iglesia sobre esas cuestiones. Y mira, yo te digo, si vos, mira, entonces, para evitar discusiones, a ver, las discusiones, yo te digo, mira, la Iglesia tiene una concepción del matrimonio indisoluble hasta la muerte. Desde el año 86 vino la ley del divorcio. Sí. La Iglesia tiene una concepción de que el matrimonio es la unión estable hasta la muerte entre un hombre y una mujer. Ahora tenemos una ley de matrimonio. Es decir, si la Iglesia, digamos, tuviera el poder que dicen que tiene, ya digamos, bueno, esas leyes no hubiesen salido. Decían que había una especie de pacto entre Cristina Fernández de Kirchner y Francisco de que el tema del aborto no se hablaba. No sé, yo no sé si pacto, pero evidentemente que había proyectos que se presentaban y creo que la presidenta Cristina los frenaba. Claro, bueno, porque ella dijo, yo no estoy de acuerdo. Claro. ¿Qué lectura hace usted por la cual los presidentes implícita o explícitamente dicen no al aborto? Porque hay un clamor de una parte de la sociedad que quiere poner eso como tapete, hacen manifestaciones y llega al Congreso. Pero todos los presidentes, cuando llegan, dicen el aborto no. Lo dijo Cristina, lo dijo Macri, lo habría dicho. Bueno, a lo mejor son por convicciones personales, como Tabaré Vázquez, que siendo un agnóstico y de un frente laico, digamos, en Uruguay, dijo yo por razones... la discusión moral, justamente. Moral y científica, me parece que no todas las personas igual ante la ley, los argumentos son realmente... digamos, a mi juicio, preciosos desde el punto de vista del ámbito público y por lo tanto como fundamento, bueno, tendrán estos fundamentos. Yo no sé, yo no he hablado ni con Macri ni nunca hablé con Cristina. Cristina nunca tuve la posibilidad de decir por qué ellos estaban en contra. A lo mejor también dirán, bueno, la Iglesia tiene su peso, a lo mejor también pensarán eso, si esto puede ser cálculo electoral o no, bueno, las razones últimas no las sé, pero de hecho no están. Pero tampoco a mí me deja tranquilo que no haya ley de aborto. El problema no es solo la ley es importante y tiene un carácter performativo, un carácter pedagógico, cuando vos ponés lo que es derecho y lo que no es derecho. Porque después también esto hay muchos matices, una cosa es despenalizar el aborto, otra cosa es decir que es un derecho, son cosas ya son distintos, ¿no? Porque decir que es un derecho a decir que está despenalizado todavía es un grado todavía más hondo de cambio cultural, ¿no? Es la discusión. Entonces, nosotros los cristianos afirmamos el valor de la vida y en el campo público discutimos desde razones humanas, ¿no? Para defender esto que creemos que es algo justo y que, bueno, que puede haber otros caminos, pero evidentemente que, y nosotros no tenemos una cuestión de, frente a la persona que ha abortado, nosotros tenemos incluso asociaciones dentro de la Iglesia que se dedican a ayudar a mujeres a tener su hijo cuando están tentadas de abortar y después son felices animándolas a criarlos, o los programas Raquel es la figura del Antiguo Testamento que había perdido sus hijos, Raquel llora porque no tiene más sus hijos, ayudarles a las personas que han abortado a sanar, porque no deja de implicar un trauma psicológico, moral y espiritual en muchas personas, ¿no? No es una cosa inocua, no es digamos, ponerme un desodorante o cambiarme de camisa. No se sale igual, digamos. No, y no. Monseñor, ustedes, bueno, habían, a través de la conferencia episcopal y el informe
realizado por la facultad, por la Universidad Católica, sí. habían sido los primeros en decir cuál era el índice de pobreza este Sí. año, y después, bueno, tomó relevancia nacional a partir de la confirmación por parte del INDEC. Sí. Eso es algo que los preocupa muchísimo, no Y solamente sí, desde el evidentemente, punto de ¿no? vista social, sino Claro. desde el punto de vista Bueno, económico. por un lado destacar esto, ¿no? La Universidad Católica, que es ya de hace como 10 años que elabora este observatorio, tiene este observatorio de la deuda social, donde tiene un trabajo científico bastante, digamos, de mucha seriedad, Sí, ¿no? Que de hecho, frente en la etapa anterior de gobierno, que no se anunciaban las estadísticas, y la Universidad Católica este año hizo algo que no había hecho antes, estableció una proyección. Claro. Y le acertó justo, ¿no? Porque de 29% del año pasado, él siempre A daba, 32. se daba el año vencido, y ahora pasó al 32, y bueno, el gobierno, o lo que dio el INDEC también dio lo mismo, así que sí, sigue siendo la gran deuda en la Argentina, ¿no? Que uno nos explica el país con la riqueza que tenemos, que todavía exista en esta situación de tanta desigualdad. Y que evidentemente, no digo que esto sea fácil. En la diócesis de Rosario, ¿cuáles son los síntomas de la pobreza más marcados o donde usted lo puede haber apreciado con mayor Y son intensidad? en los barrios marginales, ¿no? En las zonas de las villas, los asentamientos. ¿De qué manera? ¿Hay más pedidos de Hay ayuda? más pedido de ayuda, sí, hay más pedido de ayuda, gente en la calle, situaciones de... ¿La iglesia reforzó algo? Y hacemos trabajo? todo lo que podemos, sí, pero nosotros no tenemos... Hay ayuda del gobierno, nosotros en algunos casos somos como un torno, ¿no? Recibimos para dar, y como es... Pero es algo que se siente, sí, esta precariedad en el trabajo, y situaciones, ¿no? Que uno... Digamos, el otro día estaban allá en el Flamarión, visitándolo, y una chica, claro, dice, bueno, mirá, te dan un testimonio los pobres que te dejan en el suelo, ¿viste? Porque, y ella decía, no, yo dejo al nene más chiquitito por llevar a la escuela, la nena tiene, no sé, y dice, pero lo dejo en las manos de Dios, dice, ¿no? Como diciendo, confío, Dios me ayuda, lo dejo en las manos de Dios. Pero lo decía con una... Y bueno, ella se no iba. tiene otra. No tiene otra, claro, no tiene otra, Esa es la ¿no? cuestión. Y situaciones, bueno, de insalubridad, ¿no? Que uno ve, que realmente son cuestiones estructurales también, ¿no? Que no se resuelven tampoco de un día para otro, ¿no? Pero me parece, bueno, que yo digo siempre lo mismo, pero hay dos ejes que son fundamentales, ¿no? El trabajo digno. Hay que generar trabajo, no sé, bueno, el gobierno dice que quiere generar trabajo, pero ¿cómo se hace, no? ¿Por qué hay pobreza? Y porque no hay trabajo digno, no hay trabajo bien remunerado que le permita a la persona, como dice la Biblia, ganar el pan con el sudor de su frente. Pero ganar el pan quiere decir, para nosotros pan no es solo el menudo de pan, es el vestimenta, es la salud, La dignidad. la dignidad a los estándares del siglo XXI, ¿no? Evidentemente, nuestros bisabuelos, que ellos tenían una estufa de leña y ponían un poco de carbón, un poco de leña, bueno, pero que hoy eso... ¿Cómo explica como hombre de la iglesia, ya con todo un recorrido, Monseñor, la devoción por determinados referentes o santos? A lo mejor gente que no va en todo el año a la iglesia, va a la devoción por el cura Brochero, va a una misa del padre Ignacio, y por fuera de la iglesia hace una manifestación de 250.000 personas por el Gauchito Gil, y dentro de la iglesia hace otra manifestación de 200.000 personas por Mailín en Santiago del Estero. Y bueno, esto es dentro de esta riqueza, creo que llamamos la religiosidad popular, ¿no? Que en el fondo es parte del genio del catolicismo, ¿no? El genio del catolicismo es el genio sacramental. ¿Qué quiere decir el genio sacramental? Que se llega a lo espiritual por lo sensible. O sea, yo necesito tocar y ver para poder encontrarme con Dios. Es decir, tomar gracia, la imagen, ¿no? La imagen no es Dios, la imagen puede ser de yeso, de madera, pero es el signo que me remite a otra cosa. En el orden más profundo, los sacramentos, ¿no? Pan y vino, ¿no? En la Eucaristía, agua en el bautismo, es decir, lo que puedo tocar, es decir, no puedo, nada de lo que hay en el interior del hombre está si antes no ha pasado por los sentidos. Y creo que en esto expresa esa necesidad que tenemos
de lo sensible para unirnos a Dios. Y que el pueblo se va manifestando, sí, a veces en formas heterodoxas, digamos, ¿no? Aunque la iglesia trata de acompañar siempre, ¿no? Lo del Gauchito Gil, por ejemplo, más fomentar la devoción a la cruz, a la Cruz Gil, ¿no? Ajá. De hecho hay una novena de Monseñor Pfeiffer sobre la Cruz Gil, ¿no? Y de purificar, pero tiene muchos valores, ¿no? Este domingo, por ejemplo, en el San Francisco Solano hubo misas todos los días porque se trajo el guante del Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina, que tenía los estigmas de Cristo, ¿no? Y las colas de gente que había, y después, bueno, las gran cantidad de confesiones que hubo ese día. Y me decía el franciscano, el Padre Luis, el dolor que había. Hemos experimentado el tanto dolor en la gente que necesita ser sanada espiritualmente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, detrás de eso siempre hay un anhelo muy profundo de Dios y de encontrar una paz y una sanidad última, ¿no? Más allá de la meramente física, ¿no? Hablamos mucho del tema del aborto y la Iglesia tiene una posición clara con eso, que como usted dice, va por un sendero y a veces la política va por otro, como pasó con el divorcio. Pero a veces la Iglesia está muy preocupada por el tema del aborto, que es justificado, pero no he escuchado pronunciamientos muy severos sobre el tema de la violencia contra las mujeres. ¿Les preocupa? Porque es realmente salvaje, salvajísimo. No, digamos, a ver, tampoco no es que la Iglesia tenga obsesión por el tema del aborto. Son los que me sacaron el tema. Yo no, nunca me... Si vos vieras a mis misas, si vos fueras a mis misas y me escucharas un año cada domingo en misa, yo sí digo una vez algo del aborto en un año, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia no tiene como fin ser custodia de la moral de la humanidad, sino anunciar a Jesucristo. Jesucristo trae un estilo de vida y dice, bueno, mira, este es el camino por el cual vos vas a ser feliz. Claro. Y en ese sentido dice, bueno, afirmamos la vida, lo que es justo, lo que no. Y también nos preocupa, ciertamente, sobre todo en este último tiempo, me parece que se ha viralizado esto de una forma que evidentemente tiene raíces muy profundas esto, ¿no? Historias personales, no sé, un fenómeno complejo, yo tampoco tengo la respuesta. A veces he escuchado esto, que el que ha sido golpeado después golpeador, ¿no? Que en eso, pero que hoy llega a extremos. No sé qué papel juega la droga, si en esto hay algo, o es simplemente una reacción totalmente irracional, ¿no? O después, porque después algunos de estos se buscan suicidarse, ¿no? Sí. O sea, como que llegan a una situación tan límite, y el problema más grave de esto es que no es el tema de la inseguridad de una banda de ladrones, no, sino que es de la persona con la cual se convive. Claro, es la familia. Es la familia, claro, exacto. A mí me preocupa mucho más. ¿Hay particularmente de parte de la Iglesia para con los sacerdotes algún trabajo o alguna insistencia? Porque convengamos que el sacerdote en muchísimos casos es el receptor de una previa denuncia de la mujer de lo que le pasa en la casa, en muchísimos casos. Sí, mira, yo digo, y ¿sabes? Es un fenómeno, yo no es que tenga mucha experiencia, pero yo recuerdo dos casos, sobre todo uno, yo era cura joven, tenía un año de cura, y voy a cerrar la iglesia y siento un ruido detrás del altar, una mujer que había puesto su colchón y que se había huido de la casa porque el marido la había golpeado, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo que yo andaba en bicicleta y lo llamé a mi hermano, porque se había venado tuerto, y digo, che, José María, vamos a llevar a esta chica a la casa con los padres, no sé, y hacer la denuncia a la policía. Y fuimos a la policía y la policía dice, otra vez usted acá, dice, como diciendo, o sea, que la mujer, se hacía un círculo vicioso y la mujer volvía. Yo se la dejé después con los papás. Pasaron los años, yo estaba en otra parroquia, un día me encuentro haciendo un bautismo y estaban los dos de vuelta. Entonces parece que a veces es como una cosa que no sé cómo se soluciona, porque o se hace una relación enfermiza, o se hace una... Seguro, pero después, como por dice otra Gustavo, parte, a veces la Iglesia... nuestra educación, digamos, está lejos de esto de... Claro. Al contrario, el favorecer siempre el respeto, el cuidado, ¿no? Desde la niñez, ¿no? Desde el cuidado, el respeto por el otro, ¿no?
Pero digamos, en estos casos sí, es una cosa de lo más... Y después, por otro lado, no caer en otro extremo. No sé si en España, yo te leí el título del artículo, pero no llegué a leer el artículo. ¿Viste? No confíes en nadie. No, por eso entonces estamos en la paranoia, ¿viste? Si todo me persigue. Digamos, cuando en realidad la confianza es el primer gesto de madurez humana, ¿no? Que yo con pocos signos me doy cuenta de que la otra persona puedo decirle, hola, ¿cómo vamos? Déjame, cuidame esto, que yo digo, mira, te dejo, Susana, la campera, que tengo que ir a hacer un trabajo, pues no voy a desconfiar de que vos me vas a robar la campera, ¿no? Muchísimas gracias por venir. No, por favor, señor. al contrario. Dejamos para otro día el tema de la victoria de Central sobre Boca. Ah, bueno, sí, no, yo felicito a los de Central, tengo que reconocer que han ganado en buena ley, bien, no como nosotros no como la otra vez. Sí, muy bien, Pal, nobleza obligada. Gracias por venir. Nos vamos a Va a seguir siendo invitado por Susana.